Buen día. En esta participación, el 13º Foro de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, me permito presentarles el desarrollo de un software para análisis FODA basado en lógica difusa. Las personas que participamos en este trabajo es un servidor, el doctor Ismael Zuna Galán, la doctora Yolanda Pérez Pimentel y la maestra Angélica Guzmán Espinosa. Todos somos profesores del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, empezaré hablando sobre lo que es el análisis FODA. Después explicaré eh, cuestiones de la lógica difusa. Después pasaremos al desarrollo del software y los trabajos futuros. Con eso vamos a concluir. Bueno, ¿qué es el análisis FODA? Bueno, el análisis FODA es una parte de la planeación estratégica de una empresa. Y las letras de la palabra FODA significan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y básicamente es un análisis de cómo está ejecutando las acciones la empresa para crecer, para vender o para mejorar su servicio. Este análisis se recomienda hacerlo de forma periódica, ¿no? Quizás haya periodos de 6 o un año, 6 meses o un año, en donde con el fin de crecer, pues se establecen metas, se establecen objetivos, pero muchas veces esas metas y objetivos no se pueden cumplir por sí mismos, ¿no? Es necesario hacer un análisis de dónde se está partiendo y pues el análisis FODA es un elemento que nos va a permitir en alguna empresa o una organización descubrir estos elementos. En este sentido hay factores internos, ¿no? Que son propios de la empresa o la organización, que pueden controlar, que pueden modificar, y hay factores externos que están sujetos, ¿no? Como toda la organización, pues está inmersa en un conjunto de reglamentaciones, de leyes, de decisiones políticas, económicas, que están fuera del alcance de sus propios objetivos, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, esta pandemia. Entonces, es algo que no lo puede controlar la empresa, ¿no? Entonces, los análisis que se hagan de los elementos que pueden tener los puntos favorables hacia una empresa y los puntos menos favorables de la misma, pues se deben incluir estos elementos, factores internos y factores externos. Un problema del análisis FODA, pues es que no se puede hacer de forma individual, es decir, el jefe o el dueño de la organización no puede hacer ese análisis por sí mismo, ¿no? Es necesario que entren en acción pues muchas áreas de esa empresa que no solamente van a compartir información, sino que saben de cada uno de sus procesos. Entonces, para este análisis, pues se requiere mucha interacción humana. Y es necesario compartir la información, ¿no? Tanto hacia arriba, hacia la jefatura, como hacia abajo, hacia los empleados. Y un problema muy común en este tipo de análisis es que no se puede ejecutar de manera correcta porque ese análisis tiene el problema de que a veces se confunde, ¿no? Las personas que están ejecutando el análisis FODA pueden confundirse en algunos elementos, ¿no? No saben bien dónde colocar, cuándo puede ser una fortaleza, cuándo puede ser una debilidad o cuándo puede ser una amenaza, ¿no? Por ejemplo,
tenemos aquí el ejemplo de que digamos, bueno, es que somos una empresa antigua. Pues es que la antigüedad pues nos da mucha experiencia, muchísima experiencia, pero esa antigüedad también eh, pues nos hace que no estemos actualizados. Entonces podemos considerar esta empresa como una fortaleza, esta declaración, o sea, una empresa antigua, la podemos considerar como una fortaleza o una debilidad, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Somos un gran proveedor. Entonces, pues, esto puede ser una fortaleza y también puede ser una debilidad, ¿no? Entonces, esto no es posible, ¿no? No se puede tener bajo un mismo rubro en el análisis FODA que caiga en una fortaleza y también en una debilidad o una amenaza, ¿no? Es decir, los conjuntos de los diferentes rubros de una empresa, una organización, pues, están separados, ¿no? Las fortalezas de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas. ¿Sí? No comparten puntos. Entonces, este problema es que es muy recurrente junto con otros problemas. Surge de que pues, no tienen experiencia para realizar este análisis y por tanto, pues, carecen pues una guía, ¿no? O de ejemplos concretos que ayude a la organización a darse cuenta cómo hacer el análisis FODA. Entonces, esta dificultad es la que queremos subsanar con nuestro proyecto. La lógica difusa surge a mediados del siglo pasado, un poquito después, 1965. Es el doctor Lofty Sadeh, que tiene poco de haber fallecido, unos 5 o 6 años, falleció apenas. Es considerado el padre de la lógica difusa. En aquel entonces publicó un artículo llamado Conjuntos difusos. Y ahí describe otro tipo de conjuntos, no solamente los conjuntos convencionales, sino que logra extender la teoría de conjuntos hacia los conjuntos difusos y la lógica tradicional de ceros y uno, de falso y verdadero, la extiende de forma natural hacia la lógica difusa. La idea de la lógica difusa es un paradigma que trata de explicar cómo es que piensa el ser humano. ¿Sí? El ser humano en la lógica no es tan exacta. El problema de nosotros los humanos cuando trabajamos en cuestiones lógicas es que podemos dar instrucciones, pero esas instrucciones son un poco claras, pero sin embargo todo el mundo los entiende, ¿no? Es decir, cuando alguien dice la frase, pues hace calor, pues todo el mundo puede afirmar, pues efectivamente hace calor. Y no se dio ningún valor concreto. Es decir, no decimos la frase, ¿no? Hay 35 grados de temperatura. No, eso no lo decimos. Simplemente decimos hace calor. Y todo el mundo dice, pues sí, efectivamente hace calor, ¿no? Otro ejemplo es eh, que si estamos frente a una llamada, digamos, en la sala de nuestras casas, y tenemos el televisor encendido, entonces le podemos pedir a alguna persona, por favor, baja el volumen. ¿No? Obviamente todo el mundo sabe, pues baja el volumen, ¿no? O sea, no está diciendo que apague totalmente el volumen, ¿no? No, esa persona baja el volumen, sí, de tal forma que sigue escuchando y no interrumpe la llamada, ¿no? Lo entendió. La persona que pidió que bajara el volumen no da un valor concreto, no está diciendo, por favor, deja la televisión a 7 decibeles. Obviamente no, la persona no sabe cómo medirlo. Pero sin embargo, con dar la orden, baja un poco el volumen, todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, a eso se refiere la lógica difusa. Es, es dar instrucciones poco claras, pero que todo el mundo las entienda. Bueno, y la idea subyacente en esto son variables lingüísticas. Las variables lingüísticas que el ser humano procesa
¿no? Así como volumen o calor, está asociada, bueno, lo que pensaba Loftus es que está asociada a la evaluación de ciertos conjuntos. Entonces, ya podía definir algunos conjuntos mentalmente y se piensa bajo este modelo que el ser humano hace evaluaciones en estos conjuntos difusos. Entonces, la idea es partir de una variable lingüística. Esa variable lingüística está dada por una gramática que van asociadas a conjuntos difusos. ¿Sí? Los conjuntos difusos son conjuntos que están evaluados o que van de valores de 0 a 1. No es 0 y 1, como la lógica tradicional, ¿no? 0 falso, 1 verdadero, sino amplío los valores, ¿no? Puedo considerar todos los valores desde 0 hasta 1. Y entonces la pertenencia de un elemento a un conjunto está determinado pues, por el número que yo le puedo asignar. Cuando yo doy un valor 0, el valor de pertenencia, digo, pues ese elemento no pertenece al conjunto. Cuando doy un 1, pues digo que ese elemento sí pertenece al conjunto, que es la forma tradicional de los conjuntos, pero puedo yo dar unos elementos nuevos que estén evaluados entre 0 y 1. Entonces, la frase hace calor, unos podrán decir que sí, efectivamente hace calor, y otros podrán decir, pues más o menos. Entonces, ¿a qué se refiere ese más o menos? Pues se refiere a una evaluación del mentalmente, ¿no? Que están evaluando y le dan un valor entre 0 y 1. Entre más cercano al 1, pues dicen que efectivamente sí se ocurre la pertenencia al conjunto y cuando doy un valor cercano al 0, digo que no se tiene la pertenencia, ¿no? Entonces, si pienso en la frase hace calor, yo doy la evaluación. Si mi evaluación es 0.7, 0.8, o sea, bueno, pues sí, efectivamente hace calor, pero no tanto, ¿no? O sea, no lo siento tan caliente. Y si otra persona dijera, pues no es tan cierto que haga calor. O sea, pues sí hace, pero no tanto. Es porque solamente evaluó en sus conjuntos difusos mentalmente y tuvo una evaluación más cercana al cero, ¿no? Por ejemplo, un 0.2 o un 0.3. A ese tipo de evaluaciones es la que se refiere Loftis AD cuando definió los conjuntos difusos. Entonces, un proceso de retroalimentación, ¿no? Normalmente en los procesos, pues tenemos los datos de entrada, un proceso que quiero controlar y una respuesta. La retroalimentación o la vía de la retroalimentación para la lógica difusa está dada en estos tres elementos. Primero debo fusificar la respuesta, es decir, la debo volver difusa. Después aplico algún método de inferencia difusa y luego ese resultado lo tengo que defusificar, es decir, lo tengo que volver un valor concreto. En el proceso de la inferencia difusa, o donde se quiere hacer ese control, básicamente hay dos conjuntos, dos formas de ejecutar ese control. Los métodos más usados es el método de Mamdani y el método de Takashi Sugeno. Ambos están dados en términos de proposiciones difusas, ¿no? De sí, entonces. Se evalúa en un conjunto, se hace alguna operación y después se hace un empalme de esos elementos. El Takashi Sugeno también utiliza algunas cuestiones del cálculo diferencial o del control clásico para mejorar esta afirmación. Sin embargo, pues, el clásico método que se usa en lógica difusa es el método de Mamdani. ¿Cómo opera el método de Mamdani? Supongamos que tenemos dos reglas del tipo sí entonces, ¿no? Si X pertenece al primer conjunto, como lo tenemos en la parte superior en color café, y Y pertenece al primer conjunto, B1, entonces Z pertenece al conjunto C1. Otra regla, si X pertenece al conjunto A2 o
Y pertenece al conjunto B2, entonces Z pertenece al conjunto C2. Y los datos de entrada, pues, dependen de cómo estemos evaluando, ¿no? Entonces se evalúa en todos los conjuntos. En este caso, el X se evalúa en todos los conjuntos, la Y se evalúa en todos los conjuntos. Eh, el conectivo lógico Y se refiere a una operación de mínimos. Entonces, por ejemplo, evaluamos el X en el primer conjunto de la primera regla. Digamos que da 0.7, ¿no? Como se puede ver, y Y pues es más cercano a 0, aquí daría un 0.2. Entonces, como tenemos el conectivo lógico Y, se toma el mínimo. Entonces, ese mínimo afecta al conjunto C1, tal como está marcado en la línea punteada. Y el conectivo lógico O está asociado a la operación del máximo. Entonces, en el primer conjunto A2, que es el triángulo, pues tengo yo una evaluación de X menor a la evaluación de B2, ¿no? que está en verde, igual como una gaussiana, de Y, ¿no? Yo evalúo en esos dos conjuntos. Recuerden que estamos entre 0 y 1. Entonces, pues aquí tengo el valor mayor, también ese tiene un impacto sobre C2. Después se tiene que, se hace una parte, se parte el conjunto. Este método se le llama el de max-min. Y después se empalman todos los resultados. De tal suerte que el resultado de la inferencia para el ejemplo es el conjunto que está marcado, está encerrado, ¿no? Como resultado de la inferencia. Después, ¿qué se hace, no? O sea, bueno, ya, digamos, no solamente son dos reglas, puede haber muchísimas reglas. Entonces, una vez que se ha evaluado en todos los conjuntos, se ha aplicado los mínimos, se ha aplicado los máximos, se ha hecho los cortes a las funciones resultantes y se hace el empalme. Bueno, y ahora ese conjunto, ¿qué significa? ¿No? Ahí también hay muchísimos métodos para defusificar un conjunto difuso. El método más usado para convertir ese conjunto difuso en un valor fijo es el método centroide, que está expresado como eh, el centroide clásico de física, ¿no? Es decir, imaginen que tenemos una placa con la forma de la función en verde, del mismo grosor y la misma densidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo equilibrar el peso eh, en algún punto de esa placa? Es decir, el valor Z estrella. Y eso lo puedo encontrar con esta división de integrales, que es el procedimiento del centroide, ¿no? que se puede ver en física. Este es un método para que defusifiquemos un conjunto difuso, es decir, ya no va a ser un conjunto, sino que va a ser un valor exacto. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolló el software? Bueno, el desarrollo del software fue, pues, hacer una serie de preguntas al usuario sobre los diferentes factores internos, factores externos. Todos los factores internos y externos pues, están divididos en diferentes rubros que van hacia la organización. Y por ejemplo, ahí en el caso de recursos humanos, pues igual tenemos la evaluación de 0 a 10. 0 significaría que no, 10 significaría que sí, pero normalmente no podemos solamente decir pues de 0 a 10, ¿no? O sea, cuenta con el personal capacitado. Bueno, quizás dirá, bueno, es que sí tengo personal capacitado y tengo personal nuevo que todavía no he capacitado, ¿no? Entonces, le va a dar una evaluación de 0 a 10. No necesariamente simplemente decir 0 o decir 10, ¿no? O decir no o decir sí, sino que le damos la opción al usuario, bueno, pues califica de acuerdo a lo que tú tienes en tu organización cada una de estas preguntas. Y así con todos los rubros, eh, pues tenemos preguntas.
Algunas preguntas están conectadas, algunas no, ¿no? Pero eso de antemano no se le dice al usuario, sino que pues, esperemos que esté contestando de acuerdo a la información que le hayan pasado sobre la empresa. El software está desarrollado en LabVIEW. Este software está hecho más para control de procesos industriales, eh, automatización también de procesos y algo de control. Entonces, se desarrolló principalmente en este software por la facilidad en cómo se pueden crear las ventanas de usuario, ¿no? Es muy interactivo la forma en cómo se puede hacer la evaluación, ¿no? Y muy sencilla la descripción y podemos crear los paneles de usuario de manera muy simple. Por eso se utilizó primero este software. También otra ventaja de este software es que cuenta con un asistente de lógica difusa, ¿no? Este asistente me permite crear los conjuntos difusos de los diferentes rubros, dependiendo de lo que yo quiera evaluar, ¿no? Me permite hacer las reglas, me permite hacer pequeñas pruebas de cómo está funcionando el análisis de cierto proceso. En este caso, pues lo que me interesa es hacer un análisis FODA. Entonces, pues en el caso de recursos humanos, pues se tiene la evaluación, ¿no? El usuario evalúa, pero sin embargo, esto que estoy mostrando es transparente, es decir, el usuario no lo ve, ¿no? Por dentro se está haciendo esta operación, ahí tenemos los conjuntos difusos, entonces se evalúa, se tienen las reglas ya determinadas, qué pregunta está relacionado con cuál y cómo es su impacto para calcular el FODA, ¿no? Ahí tenemos los 4 conjuntos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También tenemos una pestaña de usuario de resultados en donde pues ya se le da al usuario dependiendo de las respuestas, ¿no? O sea, tiene que contestar todos los elementos para poder tener un resultado. Y pues ya marca diferentes rubros después del análisis para decirle, bueno, cuáles son tus fortalezas, cuáles son oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces es una forma pues muy simple de mostrársela al usuario, ¿no? Ya después de haber hecho su evaluación, pues tenemos esta parte que ya cualquiera puede entender. Entonces así es como se procede a mostrar al usuario el análisis completo, ¿no? Una vez, repito, que haya respondido todas o haya hecho todas las evaluaciones de sus elementos. Bueno, ¿cuál es el trabajo futuro? Eh, el problema de haber usado el software Labio es eh, que lo estamos pensando para una organización, pero es que debería comprar la licencia. La licencia pues no es barata, entonces pues, no queremos pensar en obligar a una empresa que adquiera un software que queda muy sobrado, ¿no? Son para una empresa de servicios, como un hotel quizás, pues no tiene sentido que compre esta licencia. Es como si comprara MATLAB, ¿no? No tiene caso. Todo lo que queremos hacer es desarrollar este mismo software en plataformas libres, en R o Python, Python principalmente, porque tiene algunos módulos también de lógica difusa, ¿no? Entonces la programación podrá ser más sencilla. Entonces lo que necesitamos, una vez que ya probamos que sí funciona bien, pues es hacer el trabajo ya en esta plataforma, en R o en Python. También queremos ampliar las opciones del FODA. Ahorita tenemos un FODA, digamos, clásico, ¿no? Que se puede encontrar en las guías, pero queremos hacerlo como más personalizado, dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? Si es de servicios o si es de transformación. Entonces, pues hay que adecuarlo a las necesidades propias de la empresa.
Y también necesitamos optimizar la base de preguntas, es decir, eh, pues también sería un poco pesado, ¿no? Que tengamos cientos de preguntas, porque al final ya el usuario pues no tendrá eh, pues la certeza de cómo evaluar. Si quizás ya quiera acabar con el análisis y entonces empieza a responder eh, de forma inexacta. Entonces, lo que queremos es hacerlo un poco más ágil, pero tampoco aligerar de, de una forma que quede incompleto el análisis FODA. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra participación. Eh, en en la liga del foro podrán ver las direcciones de contacto donde podrán contactarnos en caso de tener alguna duda o si quieren compartirnos su experiencia o darnos algunas ideas, pues todo será bienvenido para mejorar. Bueno, agradecemos mucho su atención.